Buenos días, compañeros. Mi nombre es Iván. Sí, vamos a hablar sobre, represento al grupo 6 y vamos a hablar sobre el expediente 1813-2007 de la Corte de Constitucionalidad. Este expediente aborda una inconstitucionalidad de leyes de carácter parcial, específicamente en el artículo 1 de la ley que se decretó por el Congreso de la República, Ley de Impuestos sobre Pasajes Aéreos Internacionales. Específicamente esta ley se creó en el año 2007 y regulaba que sobre cualquier pasaje aéreo que se vendiera en territorio nacional, que fuera de carácter internacional, se iba a fijar una tasa del 10% del impuesto. ¿Qué sucede? Los dos amparistas que presentan el amparo en única instancia fueron dos asociaciones, la Asociación Guatemalteca de Líneas Aéreas AGLA y la Asociación Guatemalteca de Agentes de Viajes AGAV por sus siglas. Ellos argumentaban que se estaba violando este principio de doble tributación. ¿Por qué? Porque todos los pasajes aéreos ya estaban sujetos a un impuesto, el impuesto del valor agregado, el 12% respectivamente, compilado en la ley del IVA. Ellos lo que argumentaban era es decir, pese a que, por ejemplo, la ley establecía que todos esos impuestos recaían en todas las empresas que trabajasen las aerolíneas para la venta de boletos y también para los que funcionaban como intermediarios tenían que cubrir ese impuesto, al final el impuesto recaía sobre el consumidor, porque los que terminaban pagando el impuesto final era el consumidor que adquiría el boleto. Eso respondiendo al expediente. ¿Qué tal esto? Bueno, eso como tal versa la sentencia. Ellos presentan el amparo alegando inconstitucionalidad. Un antecedente importante acá es que la Corte de Constitucionalidad también ya se había pronunciado respectivamente sobre el cobro ilegal, pero ¿qué es lo que sucedió? Que el Congreso de la República no había derogado esta ley y se seguía aplicando ese impuesto. Entonces, ante esta constante violatoria de lo dispuesto por la Corte de Constitucionalidad, es que estas dos asociaciones vuelven a presentar otro amparo para que ya se declare como tal de inconstitucionalidad y se eliminara la ley. Luego, ¿cómo viola el principio de doble o múltiple tributación? Como se lo estaba estableciendo, la Corte de Constitucionalidad, mediante los medios probatorios que le presentan, establece que bien, ok. ¿Qué sucede? Tanto la Superintendencia de Administración Tributaria como la Fiscalía del Ministerio Público establece que como tal el impuesto iba directamente a las empresas que no recaían en el usuario. Pero la Corte de Constitucionalidad, al realizar el análisis respectivo, determina que sí existía una doble tributación. ¿Por qué? Porque todos los impuestos que se cargaban sobre las aerolíneas iban a terminar recayendo al final en los cuentavientes o usuarios que compraban los boletos internacionales. Otro alegato que alegaban las aerolíneas es decir que este impuesto violaba también la igualdad regulada en el artículo 4 de la Constitución Política de la República. ¿Por qué? Porque decía que este impuesto solo se fijaba a los pasajes aéreos internacionales y no a los pasajes aéreos nacionales, generando así que, por ejemplo, los boletos aéreos fueran más caros y que se cubriese y se violentase esa igualdad de derechos ante las personas que trabajasen en un mismo mercado. Por último, ¿qué decide la Corte de Constitucionalidad? La Corte de Constitucionalidad reitera su compromiso y dice esto ya se había decretado de manera inconstitucional, pero por decisión lo declara en esa última instancia como inconstitucionalidad y manda al Congreso de la República a que se derogue este impuesto. ¿Por qué? Porque ya existía una ley específica que determinase como tal el impuesto. Me gustaría abordar un poquito sobre qué reflexiones jurídicas nos deja este expediente. Entonces, te lo voy a leer. Primero, la Corte de Constitucionalidad establece una afirmación alrededor del principio de capacidad de pago. Esa decisión robustece de que cada tributante debe de guardar relación con la capacidad económica real del contribuyente, especificándose que claramente solo las personas, por ejemplo, que quisieran adquirir un boleto internacional
tenían que cubrir ese impuesto y no tenían que asegurarse que, por ejemplo, todos los impuestos fueran relativos a la capacidad de pago que tenían los contribuyentes. También, esta Corte, por esa decisión, delimita la clara, un antecedente claro donde se establece la doble tributación interna. ¿Eso qué quiere decir? Que le ordena al Congreso de la República como antecedente, fijando, es decir, cuando se trata de grabar los impuestos debe de verificarse que no exista otro que grave ya específicamente eso. ¿Por qué? Porque si lo hacen van a ser susceptibles a una inconstitucionalidad de ley de carácter general, parcial o total. Después, marca una equidad horizontal en materia tributaria, estableciéndose principalmente que los impuestos que se fijen deberán ser de carácter horizontal, es decir, que todas las personas que participen en esa recaudación de impuestos tendrán que pagar el mismo porcentaje o aplicarse la misma generalidad. Es decir, que por ejemplo, en este caso, donde solo se le estaba cobrando a unos boletos específicos, es decir, a la venta internacional, no se estaba aplicando una ley de manera horizontal, porque solo se estaba priorizando a un campo específico. A diferencia de lo que dice la Corte, es, ok, tienen que aplicar los impuestos de manera horizontal. Si van a aplicar a un mercado específico, tienen que aplicarse a todos los que participan en ese mercado, es decir, tanto los boletos aéreos nacionales como los internacionales. Y por último, también deja un precedente para las municipalidades y otros órganos que, pues, en teoría no pueden crear tributos, pero normalmente lo tienden a hacer mediante autos determinados. Por ejemplo, hay casos donde la municipalidad tiende a gravar impuestos a su población y que la gente pues desconoce cómo se aplican esos tributos. Entonces, mediante este ejemplo dice, ok, el único facultado para crear impuestos es el Congreso de la República y que todas las demás instituciones del Estado tienen que acoplarse a esa legislación, especialmente en materia tributaria. Entonces, con esa estaría cumplida. Bueno, la verdad es bastante bien. Me gusta cómo manejaron los principios. Iba a hacer preguntas, pero realmente creo que abarcó todos los temas en cuanto a principios. No sé si ustedes ya han tenido la oportunidad de saber o investigar un poco sobre qué es el hecho generador. Nadie no lo ha visto en la clase. Antes no me puedo adelantar. Pero hay un tema bastante interesante que tocaba el compañero en cuanto a la capacidad de pago. Y algo bastante interesante es dónde se generaba o se verificaba el hecho generador. ¿En qué sentido? Sí estaba tributando doble, por así decirlo, pero había una ley que ya estaba establecida. Entonces, en este caso, el compañero, el licenciado Eli, lo hizo bastante bien. Entonces, quiero que pase el siguiente grupo. Vamos a ir por números impares. El 3.
Buenas tardes, compañeros. El grupo número 3 nos tocó exponer sobre la doble tributación que se dio por parte de la superintendencia de la SAT y en contra de la empresa que se llama British American Tobacco Central America, Sociedad Anónima, que son la tabacalera de Guatemala. En este caso, pues, lo conoció la Sala Cuarta del Tribunal de lo Contencioso Administrativo, donde se le impuso doble tributación al producto del tabaco. Ellos son encargados, pues, obviamente, de importar y a base de lo que la SAT dice como precio sugerido al público, es como ellos hacen los cobros por el producto. En este caso, pues, se le cobró doble tributación, que fue el impuesto sobre el valor del producto del 12%, que es el precio que ya viene dentro del precio sugerido. Ellos utilizan como medio de prueba el costo que tiene el paquete de 12 cigarros, que cuesta 66 quetzales, que ya incluye el impuesto del 12% y el impuesto sobre aranceles para importación. Pero cuando ellos presentaron el reporte aduanero, les subieron un 46%, que es el impuesto que tiene específicamente lo que es tabaco y alcohol. Entonces ellos plantearon una excepción en contra de la decisión que tuvo el directorio de la SAT, interpusieron un recurso de revocatoria, el cual fue también rechazado. Y ellos pues, ya empezaron la demanda por la vía de su contencioso administrativo. Este proceso pues, fue en el 2009, duró aproximadamente 1 año y medio, en lo cual se pudo ventilar el proceso. Lo que dice la empresa es que la SAT hizo un mal cálculo sobre el impuesto, porque ya estaba incluido dentro del valor sugerido al público. Entonces aquí es donde ellos argumentaron pues, que se violaban bastantes principios constitucionales, por ejemplo el principio de la legalidad de la justicia tributaria, que es el artículo 239, el artículo 243, que es la capacidad de pago, equidad y prohibición de tributos confiscados o múltiple tributación, el artículo 15, que es la prohibición de retroactividad de la ley, y el artículo 4, el principio de igualdad ante la ley. La sala que se conoció dio al lugar la demanda a favor de la empresa y declara que la demanda promovida dentro del proceso administrativo presentada por la empresa de la sociedad anónima pues fue mal calculado por la SAT. Ordena inmediatamente al directorio a retribuir el pago que fue hecho de más. Existe una modalidad que se llama pago con protesta, donde la empresa lo hizo el pago, pero declaró que no estaba conforme. Entonces la sala preguntó que tenían que regresar el monto que ascendía como a $120,000 por esa exportación. Y ya está bien. ¿Ya salió por lugar? Sí, por lugar. ¿Una duda? Gracias.
Somos el grupo 1 y les vamos a presentar el caso del expediente número 2949-2024. En principio, este amparo es acción de amparo. En principio, este amparo, en general, cuando comenzamos a ver las sentencias, suele complicarse mucho el hecho de para qué lo están imponiendo. Primero, porque al revisar los antecedentes del caso, la entidad, representaciones, Puente Nuevo Sociedad Anónima, había salido indemne de un caso en donde la SAT había alegado defraudación tributaria. Esta entidad atraviesa el proceso legal, lo declaran no culpable, apelan ese procedimiento, le deniegan a la SAT esa apelación, vuelven con el recurso de casación, también se lo deniegan y aquí es donde empieza el amparo. Lo que alega la SAT en principio es que hubo defraudación tributaria debido a que esta empresa se dedica a realizar inventarios de combustible de distintas marcas y de distintos tipos. Este tipo de acciones en general, la SAT, cuando alegan el amparo, determina que hubo un problema de cruces de expedientes entre los que realizaron la auditoría y en general los que no tuvieron que haber hecho la auditoría, pero aún así lo hicieron. Entonces, cuando estas tres personas que auditaron la empresa sacaron un informe de la auditoría, los tres no coincidían en nada. Entonces, aquí es donde la SAT alega en primera instancia en el Tribunal de Primer Instante Penal. El tribunal no toma estos expedientes, sino que es como que los omitiese de algún modo. Y es en este punto en donde cabe el tema que nos compete, que es el tema de la doble tributación. Y es que al no tenerlo como prueba, según la apelación de la SAT, es que esta doble tributación nunca, ni siquiera en el amparo, se va a poder estipular si sucedió o no. Y eso propiamente tanto el tribunal como la sala de casación, como la propia Corte de Constitucionalidad determinó que no se podía, por así decirlo, determinar si hubo o no doble tributación, debido a que los expedientes en general, más allá de no coincidir, realmente no constituían, según la Corte de Constitucionalidad y anteriormente la Sala de Casación, como una prueba contundente para determinar que esta empresa no solo defraudó tributariamente a la SAT, sino que realizó doble tributación en el procedimiento. En primera instancia, se determinó o alegaba a la SAT que se había violado la carga impositiva de tanto el IVA como el impuesto sobre la renta y el impuesto de solidaridad. Como les había comentado, esta empresa gana el procedimiento penal y al no tener ningún tipo de problema con el tema de tanto la apelación como la casación, al llegar al amparo sucede algo interesante, y es que la SAT no alega el tema de la doble tributación. El tema de la doble tributación es un poco un tema accesorio, lo cual cuando lo mencionan en el tema de la casación, ahí es cuando la SAT intenta como que impulsar el tema de que también se realizó doble tributación y no solo la defraudación tributaria. Sin embargo, el amparo terminó improcedente. La resolución de la Corte es relativamente escueta porque, como les comentaba anteriormente, nunca determina si de verdad existió o no la doble tributación, y el tema de los inventarios de los combustibles nunca terminó siendo una prueba muy contundente para demostrar que el efecto era inocente o que realmente no solo había cometido la defraudación, sino que había cometido doble tributación. Entonces, es un problema. Gracias. Nos da tiempo para un grupo más. ¿Un voluntario? ¿Grupo? El 4. Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Catherine Morales. Les voy a hablar sobre mi expediente, que es el 6199. Este expediente solicita dictar una sentencia sobre un amparo que solicitó la empresa Pollo
contra la Corte Suprema de Justicia de Cámara Civil. El 20 de septiembre de 2024 reclamaron por la sentencia dictada de la Corte Suprema de Justicia, siendo el 8 de marzo de 2024, ya que esta tuvo violaciones sobre varios principios, los cuales son los derechos de defensa, tutela judicial efectiva y debida implementación de las resoluciones judiciales, principios de la legalidad administrativa, la legalidad en materia tributaria, reserva de ley, capacidad de pago, prohibición de la doble tributación, debidos procesos, sustentación de ley y certeza jurídica. La entidad cuyo campero solicitó la restitución de pago e exceso de impuestos sobre la renta correspondiente por el mismo periodo y el tipo impositivo. 2 veces, la Superintendencia de Administración Tributaria realizó la verificación correspondiente y resolvió no autorizar el pedido. ¿Cómo viola la doble tributación en este caso? La Cámara Civil vulneró el principio de la prohibición de la doble o múltiple tributación y capacidad de pago al alabar la no devolución del pago en exceso por un supuesto formalismo plasmado en el formato SAT 2123, que ahora está actualizado como el 2124, que es un formato de papel, que sería la solicitud de devolución de crédito fiscal, IVA, restitución de pagos indebidos, excesos de otros impuestos, impuestos pagados por importación de combustible o depósitos por garantías aduaneras. Ellos en este formulario presentaron su queja de que ellos habían pagado doble impuesto por alguna equivocación y ellos estaban solicitando la reintegración del doble impuesto que habían pagado, o sea, un impuesto porque lo habían pagado doble. El actuar de la autorización resultada en un caso de la doble tributación al no autorizar la devolución del pago en exceso, por lo que al no autorizar la devolución contraviene la prohibición contenida en el artículo 243 constitucional, por lo que se estaba apropiando del impuesto pagado 2 veces. También se ampararon en la ley de amparo, artículo 10, literal A. ¿Cómo resuelve la Corte de Constitucionalidad? Lamentablemente, la Corte de Constitucionalidad declara, en primer lugar, que niega el amparo solicitado por Pollo Campero contra la Corte Suprema de Justicia, o sea, de que no les van a devolver su doble tributación que ellos hicieron. Número 2, no condenan costas a la accionante por razones consideradas. Número 3, ponen multa de 1.000 quetzales al abogado auxiliante, y este sería el abogado de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Civil. Y número 4, como siempre, se va a notificar. Muchas gracias. Este caso es bastante interesante. No sé si han tenido la oportunidad de leer sentencias donde a veces es la misma parte interesada que le reclama al Estado algún tipo de daño. ¿No hay algún tipo de sentencias a la vista? Hay un principio que se llama indubio profundo. Ese tema no lo suelen tocar, por lo general nadie lo toca porque no es algo que sea muy común. Pero este principio lo que regula es que el Estado no puede devolver a la parte del digamos así, o al interesado algún tipo de indemnización por el daño que se le haya causado. Por eso es que ustedes en la mayoría de expedientes administrativos, civiles o laborales, en donde se encuentre perjudicada algún tipo de derecho hacia los trabajadores, personas o algún tipo de entidad privada, el Estado no suele devolver ese tipo de ¿cómo podemos decir? Es que a veces no solo se trata de dinero, se trata también de algún tipo de derecho que el Estado no puede retribuir. Entonces, lo que mencionaba esta compañera, ¿cuál es su nombre? Catherine Morales, es de que no puede el Estado devolverle, aún con la acción de amparo, el reintegro de lo que ya se había tributado doble vez. Entonces, este expediente está bastante bonito para que lo lean, bastante interesante. A la hora que ustedes tengan que interponer algún tipo de demanda o el día de mañana que tengan que defender algún tipo de entidad o algún trabajador del Estado, el Estado no reintegra ese tipo de daños. Excelente. ¿Algún otro grupo que considere que estar 3 minutos? Tenemos 3 minutos más. De los últimos. 8, 7.
Buenas tardes, estimados licenciados, estimados compañeros. En esta oportunidad el grupo número 7 va a hablar acerca del expediente número 206-2011, que habla al respecto de una inconstitucionalidad de carácter general total planteada por una empresa de telecomunicaciones en contra de la municipalidad de Amatitlán. Vamos a irnos un poco a los antecedentes. Esta empresa de telecomunicaciones planeaba en su objetivo natural colocar cable para distribuir y contribuir al libre comercio, tal y como está extendido en el expediente. Esta empresa de telecomunicaciones, al momento de querer ir y promulgar su derecho de libre comercio, se topa con un acuerdo que había establecido la comunidad o el Consejo Municipal de Amatitlán, en donde se establecían dos situaciones muy particulares. Una de ellas es que la municipalidad de Amatitlán estaba cobrando por el uso del gravamen o el uso de un paso de servidumbre que a todas luces era inconstitucional. Por si fuera poco, también estaba cobrando un impuesto adicional al uso de cables de telecomunicaciones, al uso de postes o incluso al uso de vía terrestre para la colocación de los mismos. ¿Qué sucede acá? La empresa de telecomunicaciones plantea esta acción constitucional argumentando de que era inviable el cobro de este impuesto, derivado de que ya existe un impuesto registrado precisamente en la Ley de Telecomunicaciones, en donde se establece cuál es el cobro para el uso de cables, para el uso de cualquier otra forma de comunicación, incluso de cable eléctrico, y por lo tanto la municipalidad no podía interponer un acuerdo en donde se cobrara un impuesto adicional. Aún con ello, también se planteó, derivado a que en la Constitución Política de la República de Guatemala, en el artículo 255, establece que las municipalidades pueden cobrar impuestos, arbitrios, siempre y cuando estos no violen otros acuerdos de la Constitución o leyes que sean superiores a ellos. Lo que estaba sucediendo acá, que la municipalidad mediante un acuerdo estaba intentando ser superior a una ley ordinaria, y sabemos que la jerarquía establece que no puede suceder esto. Entonces, ¿qué sucede? ¿Cuál fue el resultado? A través de la acción constitucional, el Pleno de Magistrados votó de que este acuerdo municipal fuera derogado por encontrarse inconstitucional, por violar las garantías constitucionales y sobre todo por violar el principio de no doble tributación. Acá la municipalidad pretendía de que además del impuesto que estaba obligado por ley, a ellos también se les pagara un impuesto. Y como establecía el expediente, el objetivo de la municipalidad era enriquecerse a sí misma, a pesar de que ya existía un impuesto preestablecido. De esta manera, observamos cómo la Corte de Constitucionalidad, a través de un debido proceso, estableció de que la doble tributación estaba terminantemente prohibida por ser garante de la Constitución. Los artículos relevantes de este expediente son el artículo 175 de la Constitución, el artículo 240, el artículo 243, el artículo 255 y el artículo 175. Estos artículos hablan precisamente acerca de la no doble tributación, hablan acerca del libre comercio, hablan acerca de que las municipalidades, si bien pueden cobrar impuestos, no pueden hacerlo cuando ya existe una ley que lo reglamente, no pueden violentar algo superior a ellos. De esta manera, la Corte de Constitucionalidad veló por el bien común al establecer de que la municipalidad no le podía cobrar a esta empresa de telecomunicaciones impuestos por colocar o proveer servicios de cable a las personas, y ven que no les podía cobrar por el uso de un bien que es común del Estado. Querían cobrarles por el uso de un paso de servidumbre, cuando la Constitución y el Código Civil establecen que el paso de servidumbre es precisamente para que se utilice por la mayoría de personas y no sea un agravio, sino más bien un beneficio para las personas. Solo una pregunta. ¿Con lugar o sin lugar? Con lugar. Pleno de Magistrados, todos a favor de declarar inconstitucional el acuerdo municipal derivado a que el sitio estaba el principio de no doble tributación.
Buenísimo. Los felicito, la verdad que yo bastante bien. A todos, te lo digo. Vamos a iniciar con una hoja de trabajo. Donde no la mitad, no la marinera. La primera es la Constitución, ubicar en la Constitución los artículos que mencionan el presupuesto del Estado. La primera es ubicar en la Constitución los artículos que mencionan el presupuesto del Estado. La 2 es esquematizar el proceso de aprobación del presupuesto esto de la mano con la Constitución y la ley del presupuesto. O sea, con base a esas dos leyes tienen que hacer ustedes en esquema. ¿Lo podrían repetir? Sí. 2. Esquematizar el proceso de aprobación del presupuesto. Y la deben de hacer con la Constitución y la ley del presupuesto. 3. ¿Qué es el presupuesto? 4. ¿Quién aprueba el presupuesto? 5. ¿Quién presenta el proyecto de presupuesto y en qué plazo? 5. ¿Quién presenta el proyecto de presupuesto y en qué plazo? 6. ¿Qué pasa si no se presenta en tiempo? 6. ¿Qué pasa si no se presenta en tiempo? 7. Recursos administrativos en la ley de presupuesto y cuál es el proceso. Ahí estamos, solamente. La 7, la 6. La 7 es recursos administrativos en la ley de presupuesto y cuál es su proceso.